es graduada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del TEC de Monterrey. Adicionalmente, ha cursado diplomados en Cornell University, Ithaca, New York, eh, Arbitraje Internacional y Contratos Internacionales, Georgetown University, Washington, D.C., Economía y Ciencias Sociales, Université de la Sorbonne, París, Francia, Derecho Ambiental y Harvard University, Boston, así como con un diplomado en Medios Alternos de Solución de Controversias por el TEC de Monterrey, un diplomado en Derecho Energético por la Universidad de Monterrey, en conjunto con la Asociación Mexicana de Derecho Energético, un diplomado en Propiedad Intelectual del despacho Oblom, McKellen, Meyer y Neustadt, LLP, Washington, y el programa de liderazgo femenino Alpha Kick de Legade, graduada con mención honorífica de excelencia, primer lugar tanto en universidad, eh, licenciada en Derecho como en posgrado, y en el 2018 concluyó sus estudios doctorales en el programa de doctorado en estudios humanísticos con enfoque en agua y energía del TEC de Monterrey. Tiene un libro publicado por Editorial Académica Española en materia de derechos humanos y relaciones corporativas y artículos en diversas revistas especializadas. Justitia, Revista de Derecho Global de la UAG, Revista Indexada de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Academic Journals, Revista Indexada de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Melbourne en Australia, entre otras, así como conferencias impartidas en la Universidad de Matanzas, Cuba, UDEM, UAN, Universidad Tecnológica de Tabasco, Barra Mexicana de Abogados, Oil and Gas Magazine, Revista Líderes de Petróleo, etc. Asimismo, en 2019 salió a la venta su segundo libro, donde propone la utilización de tecnologías para la exploración y explotación de aguas subterráneas ultraprofundas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales de México. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, la AMDE, Asociación Nacional de Abogados de Empresas y de la Fraternidad Internacional de Abogados Phi Delta Phi. Fue titular de la Comisión de Energía y vicepresidenta de la NADE, capítulo Nuevo León, durante el 2016, así como consejera editorial en materia de energía del periódico El Norte y actual miembro del Consejo Consultivo Nacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, ha sido acreedora de la certificación del Programa de Educación Profesional Continua de la NADE Nuevo León. Actualmente es vicecoordinadora nacional en la NADE para la Comisión de Energía y miembro del Consejo Editorial de nuestra publicación. Asimismo, fue presidenta nacional de los egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, rol en el que desempeñó actividades académicas, políticas y de gestión social. Cuenta con más de 14 años de experiencia en Derecho Corporativo, Internacional, Energético, de Propiedad Intelectual. Trabajó en GE, Heineken, Pemex, área internacional, y en Alfa, en donde tuvo a su cargo el Departamento Jurídico de Energía, Agua, Oil and Gas, Energía Eléctrica, Eólica, Fuentes Renovables, relación con Pemex, CNH, CENER con Agua, licenciamiento de PET y PTA, Secretaría Corporativa, asambleas y sesiones de consejo, contratos varios, manejo de despachos externos, nacionales y extranjeros, arbitraje de la compañía. Asimismo, tiene amplia experiencia en M&As, participó en la adquisición que efectuó Heineken, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A.D.C.B., en Derecho del Medio Ambiente. Trabajó también en Fieldwood Energy, la compañía petrolera más grande de aguas someras en los Estados Unidos, con alrededor de 600 plataformas, con sede en la Ciudad de México, estando a su cargo el área jurídica, regulatoria y de cumplimiento de dicha empresa, y para Vitol, la compañía de trading de energía más grande del mundo, siendo responsable también del área jurídica, regulatoria y de cumplimiento en México. Sin más, quiero darle la bienvenida a este espacio y comenzar con su ponencia justamente con respecto al marco regulatorio para temas de hidrocarburos y también su propuesta a la reforma de ley de aguas nacionales. Bueno, pues para empezar, quiero dividir la presentación en temas de upstream, midstream, downstream y obviamente un poco del tema eléctrico y de renovables.
En el tema de upstream, como ustedes saben, tenemos 750 campos que se están explotando, los cuales 485 son campos maduros, lo cual implica únicamente o hasta un porcentaje de 20% de recuperación, mientras que existen otros campos, 450, que podríamos estar explotando y explorando actualmente, lo cual no se ha realizado por la nueva política gubernamental. En la opinión de la suscrita, es muy necesario regresar a las rondas petroleras. 111 contratos asignados a operadores privados, 30 en producción, la importancia obviamente también de retomar los farm-outs. Ahora hay ciertos casos emblemáticos. Uno es el caso Sama en cuanto a unificación. Esto va a citar los precedentes de México para ver si seguimos o no los estándares internacionales en la materia con criterios de mejores prácticas de la industria a nivel internacional, de quién va a ser el operador petrolero, puesto que nuestra legislación y lineamientos actuales no están esbozados a profundidad en este segmento. Veamos qué pasa con eso. Va a ser un caso hito fundamental en la región. Hay ciertos temas de contenido nacional y transferencia de tecnología que tenemos que seguir visualizando en el país para generar mayores cadenas productivas y que no se establezcan monopolios, que es justamente el incentivo perverso a la política justamente de contenido nacional. Entonces, ¿cómo visualizar esto? ¿Cómo realizarlo? Se están efectuando actualmente modificaciones a la formulación. Para darles un ejemplo, en temas de contenido nacional, en el pasado únicamente 1% te constituía para acreditar tu cláusula de contenido nacional si capacitabas a personal. Entonces, creo que en México necesitamos esa transferencia de tecnología, ese know-how y esa capacitación a personal. Por lo tanto, la fórmula sí debe ser replanteada. Hay una inexistencia, en la opinión de la suscrita, de una política de gas natural. No es que no exista per se en papel, pero me parece que sí es necesario que, a pesar de que existe una oferta sólida de gas natural a bajo costo, es decir, que el país debe de aprovechar estas ventajas geopolíticas y el precio del gas natural, pues realmente también se necesita, a través de la creación de una subsidiaria de Pemex o de CFE, donde vayamos a explotar y explorar estos recursos, también los no convencionales que tenemos particularmente en el norte del país. Cuestiones de uso y ocupación superficial para actividades extractivas. Bueno, justo el día de hoy se publicó en la Comener estos nuevos mecanismos financieros que la CEA está planteando para temas de ocupación superficial. Va a ser muy interesante revisarlos, pero básicamente los artículos 100 a 105 de la ley de hidrocarburos te demarca los porcentajes de utilidad que debes de compartir con los propietarios, de 0.5 al 2%. Hay ciertas dinámicas todavía sociales que necesitan regular, no se tiene la infraestructura o capacidad humana para cubrir todos estos temas de ocupación superficial, entonces creo que es un área importante para que nuestro país aumente la gestión social. Cuestiones de armonización de regulación y reportes con órganos reguladores coordinados. Me parece que es fundamental retomar la idea de la ODAC, que era esta oficina que iba a consolidar los esquemas de reportes y de información valiosa para la autoridad en cuanto a SEA, CRE y CNH, para evitar justamente duplicidad de reportes sobre un mismo tema y para homologar los criterios, que es algo que todavía falta en el sector. Ahora, la tendencia a nivel internacional en estos temas de upstream es que las atribuciones que tiene actualmente la CNER con las atribuciones que tiene la ASEA, hay una especie de merger o de conjunción de ambas en una misma institución. ¿Por qué? Porque se ha visto a lo largo de la historia que muchos de los pasivos sociales también han sido acarreados por pasivos ambientales. Entonces hay que buscar una liga, un binomio perfecto para que el operador petrolero pueda precisamente operar de una mejor manera. Temas de midstream, lo que me parece importante en el futuro del país es verificar los procesos industriales eficientes, es decir, retomar un esquema de economía circular de cómo producimos y cómo lo reciclamos. Me parece fundamental también revisar ciertos temas de regulación de trasvase, que en el sector de logística y transporte es muy importante. En el sector de downstream, bueno, ya lo expuso la ponente pasada y de una manera fenomenal, me encantó la presentación. Realmente lo que yo propondría como algo extra es manejar cuestiones de gestión social en las estaciones de servicio y también ligarlo con los indicadores IPIECA, aumentar incentivos fiscales para incrementar la competitividad del país y que se puedan establecer estaciones de servicio en lugares de difícil acceso. En tema eléctrico y renovables, digo, únicamente lo tomaré de forma muy somera, pero básicamente lo que tenemos que vislumbrar como países que actualmente seguimos teniendo pobreza energética, es decir, incluso los consumos mínimos de la población, de cierta población, les generan un detrimento en su patrimonio o en sus ingresos, y muchas casas todavía o hogares siguen utilizando la leña como elemento primordial. Entonces hay que ver cómo lo modificamos. Hay que también esclarecer esta relación entre los renovables y la CFE.
vislumbrar cuestiones de transmisión, que hay una transparencia real de la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a la transmisión. Y pues esta idea, justamente para integrar los renovables con la CFE, de una ley de planeación de infraestructura pública y privada que permita entonces que ambos tipos de energía puedan coincidir de una mejor manera. En cuanto a subsidios, tocaré muy brevemente el hecho de que me parece que son obsoletos y que necesitamos un nuevo esquema tarifario. Para darles algunas cifras e indicadores relevantes del sector oil and gas, pues ya desde el año pasado se veía venir un detrimento en los precios del barril, eso ya se veía en dependencia del COVID. El 60% de la población mundial entra en esquemas de contracción económica. Se reconfigura la matriz de los hidrocarburos. Obviamente Estados Unidos es preponderante, tiene el 18%, después viene Rusia y Arabia Saudita. La OPEP llega a estos acuerdos que han sido tan mediáticos y que ustedes conocen, pero básicamente la idea que les quiero dejar con esta presentación es, durante los próximos 20-25 años, según el BP Energy Outlook, vamos a estar todavía regidos por fósiles, por hidrocarburos, por carbón, por gas natural, por el crudo. Entonces, siendo que la matriz energética debe de irse trasladando hacia los renovables, hacia el hidrógeno verde, a la electromovilidad, hacia otros temas que además el tema de la electromovilidad actualmente está en el Senado y es una propuesta sumamente interesante, pues hay que ir viendo cómo llegamos a esta transición energética. En México no fue tan diferente. México tuvo una contracción del 55 al 70% en los hidrocarburos y realmente México depende en gran manera de la geopolítica. No contamos con el almacenamiento, con la infraestructura necesaria para poder dar cabida a todo lo que se requiere en el país. Entonces, evidentemente, actualmente el mercado y también obviamente en el mercado local que es México, ya no se van a apostar por futuros hasta que el precio del barril realmente tenga una equivalencia, yo creo que entre los $40 o un poquito superior para que el costo de producción sea eficiente. Eso con independencia de que les voy a mostrar a continuación que el punto de equilibrio que ya han visto diversos autores para México es más o menos acerca de los $26. Sector de upstream, nada más, esta filmina es importante para que ustedes puedan vislumbrar por qué es importante volver a las rondas petroleras, por qué las regalías han sido bastante elevadas, particularmente en la primera ronda petrolera, y el hecho de que inversionistas privados puedan efectuar tareas como sísmica, ubicar dónde se encuentran los distintos recursos petrolíferos del país sin un costo para el Estado y además estar efectuando regalías que incluso son excedentes al 80%, creo que es un ganar-ganar para todas las partes, ¿no? Aquí está el punto de equilibrio que les mencionaba, de los $26, están los costos de producción, costos administrativos y otros impuestos, y bueno, aquí también he visto que además distintos estudiosos no convergen en este tema. Hay ciertos autores que dicen que es mucho más de los $26, pero bueno, yo tomo de uno de los autores principales que además soy gran fan. En cuanto a energía eléctrica de cifras indicadores, pues nada más mencionarles que en el 2019 la CFE duplicó sus ganancias por transmisión, es decir, no existe una insuficiencia tarifaria que se ha manejado de forma mediática, es inexistente. Y por eso se necesita mayor transparencia en cuanto a las capacidades de las líneas de transmisión de CFE. Creo que es importantísimo para que el país pueda crecer en términos económicos y de seguridad en cuanto a energía eléctrica y además, obviamente, para eliminar los temas de pobreza energética. Ahora, los renovables. Entre marzo de 2019 y marzo de 2020 creció la generación solar en México hasta un 92% de energía inyectada, ojo, no de capacidad instalada. Y el COVID, ¿cómo impactó al sector eléctrico? Pues aquí les doy un ejemplo. En la primera quincena de abril bajó el consumo por un 15%. Ahora, retomando el tema del oil and gas, nosotros tenemos que el gas natural representa el 60%, de hecho, creo que llega al 66% de la generación eléctrica del país. Entonces, para poder tener una verdadera soberanía energética, necesitamos quitar esa dependencia o al menos estabilizarla. Es importante también mencionar que la CFE, de todos los usuarios, de su universo de usuarios, que son 50 millones de usuarios, 40 millones de usuarios realmente son domésticos, entonces no es la gran carga para la CFE y por ende pues las ganancias pueden ser más reducidas. Entonces hay que ver cómo convivimos con las renovables, cómo convive la iniciativa privada y cómo convive con CFE. En la pobreza energética, pues lo mencionaba, es un hito fundamental para el país enfocarnos a reducir la pobreza energética y por eso debemos vislumbrar las oportunidades que se tienen con las renovables. Cuando habla de la ley de planeación de infraestructura pública privada, aquí lo que es importante es, podemos integrar quizás a los renovables con la CFE a través de una tarifa que fuera compartida, decretada por la CRE,
con los suministradores, con un porcentaje para CFE de transmisión. Entonces, robusteceríamos de esta manera la red para integrar las renovables. Creo que eso es una propuesta que se debe vislumbrar por todos los autores en materia energética y que es muy importante que la empecemos a revisar conjuntamente. Hay algunas otras propuestas en cuanto a esquemas tarifarios que les mencionaba que eran obsoletos. Ya la LIE te contemplaba desde hace mucho tiempo que CENER, Coneval, digo, aunque cambien de nombre estos organismos, pero CENER, Coneval, Crece, Sol y Hacienda, pues podrían revisar estos subsidios, porque para darles un dato, en 2019 la CFE recibió 50,000 millones de subsidios como presupuesto y se gastó 50% más, se gastó 75,000 millones para personas que incluso no necesitan de estos subsidios. Entonces, ¿cómo mejorar este tema presupuestal a la CFE? Creo que va a ser un granito para revisarlo internamente. En la matriz de transición energética, pues obviamente todo el mundo está revisando cómo hacer esta transición. Y como les mencionaba, me parece que el hidrógeno es un elemento transformacional y podemos usar la infraestructura que ya tenemos actualmente. Entonces, soy muy fan de los temas de hidrógeno. Ya en Australia, compañías como BP lo están revisando y llevando a cabo. También mencionarles la electromovilidad, que ahorita está un proyecto de ley en el Senado que va a ser muy importante y un hito fundamental para nuestro país. Debemos echarle ojo a ese tema. El agua como un elemento transformacional y de extracción de fuentes alternativas prospectivas de los 3,000 a los 5,000 metros de profundidad, que en breve les mencionaré mi propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, y solamente entender que hay países como Dinamarca, donde el 80% de su energía proviene de consumos limpios, y Costa Rica ha llegado intermitentemente a tener el 100%. Entonces tenemos grandes ejemplos donde también están Portugal, Alemania y otros países, y la participación de energía renovable en México realmente es muy menor. Los porcentajes no se van a alcanzar para cumplimentar los acuerdos de París, y es algo que necesitamos aprovechar, particularmente la irradiación óptima que tiene, aunque sea intermitente, México en cuanto al tema solar. Quiero finalizar la presentación de Oil and Gas diciendo la importancia de tener certidumbre jurídica y técnica en el sector Oil and Gas, justamente para traer mayor inversión. El hecho de no cambiar las reglas del juego, es decir, si yo establecí ciertas reglas del juego, debemos de seguirlas, o al menos avisar con cierto tiempo que se van a modificar, de tal manera que haya una armonización entre los mejores intereses para el país, lograr la soberanía energética, que está perfecto, fortalecer a Pemex SFE, que está perfecto, pero también vislumbrar mayor energía renovable en México, mayores inversiones. Creo que es fundamental. Algo que también me parece importante mencionarles es que el tema de transferencia de tecnología debe ser documentado de una mejor manera y quizás generar mayores lineamientos en México para mejorar las competencias que tenemos como nuestro país y que el know-how realmente permanezca en México. La política de almacenamiento, también yo he mencionado en diversas ocasiones, no se tiene la infraestructura actual, pero si el deber ser es tenerla, realmente necesitamos hacer una diferenciación a nivel quinquenal para que en lugares de difícil acceso los días sean mayores, es decir, que no nada más sean 5 días, sino que a lo mejor sean 6 o 7 días cuando es un lugar de difícil acceso logístico. Y si bien es cierto que es muy pronto para hablar de una recuperación de los precios del barril, ya se están llegando, de hecho ya hemos tenido varios meses donde hemos estado en puntos de equilibrio bastante positivos y creo que así va a proseguir en la escala mundial. Como ideas de cierre para el tema de Oil and Gas, pues evidentemente hay que ver la implementación cabal del TEMEC, a nivel Congreso, obviamente, y en el sector energético mucho más. Hay que revisar la transición de la matriz energética y sobre todo reconocer el valor del oil and gas, que además la palabra reconocer es un acrónimo que me fascina, se lee de izquierda a derecha igual y de derecha a izquierda igual. Entonces hay que reconocer el valor que tiene actualmente el oil and gas, aprovechar las ventajas geopolíticas que tiene el país para transicionar a esta matriz energética positiva y tener esta sensibilidad política para construir futuro y resolver los problemas de fondo. Al cerrar esta idea en el tema de oil and gas, presento la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para la exploración y extracción subterránea a nivel subterráneo ultra profundo, los 3,000 a los 5,000 metros de profundidad, donde básicamente lo que es importante es que comprendamos que en México se han retomado los principios internacionales de gestión hídrica integral, lo cual abarca factores naturales, económicos, sociales, de infraestructura, externos, entre otros. Pero, ¿qué significa realmente una gestión hídrica integrada? Significa que tú no nada más vas a observar la exploración y extracción del vital líquido del agua, sino también el impacto que tienen los distintos ecosistemas y hábitats alrededor de esa agua. Entonces, teniendo este impacto y buscando obviamente la permanencia de una gestión hídrica integrada, hay que revisar estos actores claves de la gestión de los recursos hídricos en México. Es un marco institucional bastante complejo que te genera entonces dificultad de implementación. Tenemos a la CONAGUA, que es el organismo desconcentrado de la Semarnat, que se encarga de todo el tema del agua a nivel país, pero aquí lo que es muy importante comentarles es lo siguiente. Tenemos otra multiplicidad de actores, entre ellos el IMTA,
particularmente también la Semarnat, la CFE para cuestiones hidroeléctricas, las cuencas, estos consejos de cuencas, los estados, los municipios, la distinta prevalencia de los artículos constitucionales, el cuarto constitucional, el 27, el 115, que le otorga además las facultades al municipio en los temas del agua, el cuarto, que es la garantía individual para el derecho al acceso humano al agua, que además te genera una vida digna y seguridad alimentaria. Entonces, hay una multiplicidad de conceptos en materia de agua. Es muy complicado ejercerlos y necesitamos ver cómo podemos caminar con esto en México. ¿Por qué? Porque en el Foro Económico Mundial, desde el 2014, y la perspectiva va corriendo incluso hasta este año, y creo que así va a permanecer durante los siguientes 30 años, uno de los problemas fundamentales que puede poner en riesgo la supervivencia humana es el agua. Lo que es el agua, en los eventos meteorológicos extremos, la falta de empleo, los conflictos entre estados son cuestiones que siempre van a aparecer en esta dinámica y hay que atenderlos. ¿Por qué hay que atenderlos? Porque ya una multiplicidad de actores con base en los indicadores internacionales han visto que estamos en el mundo de la sed. Desde 1950, si ustedes aquí ubican los distintos dibujos que aquí presento, realmente los niveles mínimos de disponibilidad de agua cada vez se van agotando más. Incluso al 2025, que estamos a nada de llegar ese año, ya va a haber países completos donde no vamos a poder proveer el vital líquido a las personas. Entonces, ¿cómo podemos enfocar todo esto y esta crisis a nivel mundial con lo que también está pasando en México? En México, si ustedes ven este mapa, el 80% del Producto Interno Bruto es producido por el área que marco aquí en verde del país, donde además solamente se tiene 1/3 del agua dulce disponible en México. El otro 20% del Producto Interno Bruto es producido por el área que se marca en azul, y realmente ahí están las otras 2/3 partes del agua disponible en México. Entonces, teniendo esta inequidad o desequilibrio en la repartición del agua, ¿qué está haciendo nuestro país para atajarla? El modelo hidrológico tradicional, que ustedes ven como inciso A, es: cae la precipitación en forma de lluvia, ronda en la tabla de agua, hay cierta agua que se queda en los mantos acuíferos tradicionales o superficiales, que son los ríos, lagos y lagunas, va otra agua que recarga los acuíferos someros, que están muy cerca de la superficie, se transpira en tierra, se evapora en mar. Pero lo que está aconteciendo en la dinámica internacional es algo muy distinto a la perspectiva que tiene con agua actualmente, y básicamente es el inciso B que ustedes pueden ver aquí. En el inciso B lo que presento es el mismo nivel hidrológico de megacuenca, pero hay unos flujos que se integran de los 3,000 a los 5,000 metros de profundidad, donde entonces cae, según la NASA, 5 veces más precipitación de la que se tienen registrada en los países, se infiltra 20 veces más por las venas montañosas, y esta infiltración lo que causa es que se generen estas megacuencas o recursos de agua que ya los tenemos y que desgraciadamente no los hemos contabilizado como país. Entonces, ¿de qué manera los podemos contabilizar para aprovecharlo? Porque después esa agua ronda y mucha de ella se convierte en agua salada. Entonces, si estamos buscando opciones de desalinización que además pueden ser muy dañinas para el medio ambiente, para los arrecifes, etcétera, ¿por qué no utilizar un agua que ya es dulce, no se ha convertido en salada y que ya la tenemos en forma prospectiva en nuestro país? Hay 4 tecnologías en este sentido a nivel mundial que ya explotan el agua de la que les estoy hablando. Están en Escocia, Rusia, Francia, Estados Unidos. De hecho, en California, en Texas, en Dakota ya se han utilizado con bastante éxito, y hay algunas zonas del país americano donde incluso el agua ya sale completamente dulce sin necesidad de implementar ningún tipo de químico, y ya sale potable para el consumo humano, ¿no? Entonces, viendo este tema, que ya existen tecnologías, ¿cómo las podemos aplicar en México? Aquí les establezco algunas variables en cuanto a competitividad, impacto ambiental, tiempos de implementación, tiempos para producir, riesgos de sabotaje, requerimientos de tierra, y en todas las variables, este tipo de tecnologías y de agua es mucho más sustentable, sostenible con el ambiente, es mucho más rápido de implementación, es menos costoso, incluso 3 o 4 veces menos costoso que grandes presas, acueductos, que la desalinización, etcétera. Y además, los tiempos de implementación versus los requerimientos de tierra, pues son muy, muy menores. Hay 0 riesgo de sabotaje porque tú tienes múltiples tomas de agua dentro del sector que vas a explotar. Entonces, aquí les dejo que la UNESCO desde el 2004 ya había concebido, incluso fotografiado, imágenes donde aquí, por ejemplo, en el vecino estado de México, en la Florida, en el mar, empiezan a salir tomas de agua dulce y se han documentado. De hecho, si ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, ahí se demuestra, y en la parte inferior derecha también están todas estas tomas marcadas en puntitos negros en los mapas, donde ya se ha localizado agua dulce emergiendo en medio del mar. Entonces, sí, son tecnologías probadas
que han resultado con cuestiones muy interesantes a nivel internacional, pues realmente hay que revisar sus protocolos, que son muy similares a los del petróleo, de exploración y perforación de agua adicional, justamente para demostrar que no es un agua que le está quitando el recargo al agua tradicional o superficial, ¿no? O a los acuíferos subterráneos que están muy superficiales, sino que es un agua totalmente distinta. Entonces es sustentable y sostenible. Y además ver monitoreos de agua de calidad, por ejemplo, para los distintos usos consultivos, que son agrícola, industrial, doméstico, hidroeléctrico, entre otros, pues obviamente ahí puedes monitorear para qué distinto uso consultivo puedes hacer notar esta agua. Y aquí les presento una figura de cómo funcionan estas tecnologías en general, la tomé del libro de Bison y Lair, que realmente tiene una imagen satelital, van haciendo investigaciones y encuestas en el aire hasta que van reduciendo el segmento terrestre con mapeo geofísico y geológico y llegan a la vena montañosa donde se debe de injertar y entonces sacar el agua a presión. Entonces son tecnologías que ya han sido probadas a nivel internacional, que son muy interesantes y muy sencillas de utilizar. Y aquí finalmente les presento algunas perspectivas en México para utilizar estas tecnologías, que además si ustedes pueden ver en la región norte del país, que va a ser sumamente importante el uso porque no tenemos agua, pues hay bastante perspectiva alta, muy alta y media alta. Entonces, como país, para poder utilizar estas tecnologías, siendo que de los 653 acuíferos que tenemos a nivel país, pues realmente la mayoría están vedados y nos están dando nuevas concesiones, que además las concesiones después te permiten incentivos perversos, donde si no usas el total de tu concesión, porque incluso ahorraste agua, te la pueden quitar. Entonces, es un incentivo perverso para justamente no ver por la eficiencia en el uso del agua. Por eso, yo estoy planteando en este libro que acabo de publicar una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que además tiene en vigor desde 1992, para poder aprovechar estas nuevas tecnologías en nuestro país. Y pues básicamente con eso cierro la presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad, Petróleo, Energía y Raúl.